Buenos días, señor Obispo Auxiliar de Santiago, señor Consiliario de Justicia y Paz de Cartagena, Murcia, presidente de la Comisión de Justicia y Paz, representantes de las distintas comisiones, demás asistentes, bienvenidos todos. Después de este breve descanso, continuamos con los actos programados para estas jornadas que la Comisión General de Justicia y Paz de España este año ha tenido a bien celebrar en esta ciudad. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, en las primeras líneas, nos recuerda que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable. Su cuidado es una responsabilidad que dirige no solo a los fieles católicos, sino a toda la humanidad a la que considera copartícipe. Siguiendo este mensaje, hoy tengo el honor, para mí un honor especial, de presentar al profesor don Bernardo Pérez Andreu, que a continuación va a impartir la conferencia que lleva por título Globalización y ética social en perspectiva cristiana. Don Bernardo nació en Nimes en 1970. Es doctor en Teología por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, con la tesis Memoria Salutis, Crítica Teológica de la Globalización, en el 2006. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Murcia, por su trabajo de Visión de la nueva metafísica a la verdadera religión, en el 2015. Actualmente es profesor titular de Teología en el Instituto Teológico de Murcia, Facultad de Teología Fundamental de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Es coordinador del Máster Universitario en Teología de la Universidad de Murcia y de la línea de investigación en Teología del Programa de Doctorado en Artes y Humanidades de la Universidad de Murcia. Es también miembro de los comités científicos de Cartaginesia, Teología Javeriana, Franciscanum e Iglesia Viva. Cuenta con una treintena de artículos y colaboraciones en revistas nacionales e internacionales y con varios libros publicados, entre los que podemos destacar títulos como La verdadera religión, el intento de Hume de naturalizar la fe, de Murcia en el 2009, Descodificando a Jesús de Nazaret, en Madrid 2010, Un mundo en quiebra, de la globalización a otro mundo imposible, en Madrid 2011, No podéis servir a dos amos, Crisis del mundo, crisis en la Iglesia, Barcelona 2013, y es también coeditor de la indignación a la rebeldía, reconstruyendo las propuestas de salida, en el 2013. Podríamos seguir citando otros escritos y actividades varias, pero la presentación se alargaría en demasía. Así que, sin más dilación, pues el tiempo apremia y es muy interesante el tema que nos va a exponer, doy la bienvenida y cedo la palabra a don Bernardo Pérez Andreu. Muchísimas gracias, Pepa, por tu amabilísima presentación y por estas palabras que me exponen al público y por lo menos pues, dicen una carta de presentación de lo que esta persona va a decir aquí hoy, tiene algún fundamento en lo que ha investigado, lo que ha estudiado, ¿no? Uno no dice las cosas por decirlas, sino porque ha dedicado el tiempo a esa investigación, ¿no? No hay tiempo material dentro de la ponencia que voy a hacer hoy de justificar todo lo que voy a decir. Por tanto, si hubiera que justificarlo, lo justificaría a posteriori, ¿no? En las preguntas que ustedes hagan. Así es que yo voy a hacer la exposición. Y primero tengo que pedir disculpas porque le he cambiado el título a la ponencia y no es el título que refleja el programa. Como tantas cosas han cambiado, pues una cosa más. El título en realidad es Ecología Integral, una lectura de Laudato Si desde el capitalismo neoliberal. Ese es el título. Y así cogemos un tema que se debatió ayer, se empezó a debatir, que es el de ecología integral. ¿Qué significa ecología integral? También quería, antes de empezar, hacer un pequeño inciso porque no ha habido tiempo suficiente para debatir lo de la mesa, que era muy interesante y me hubiera gustado poder tener una pequeña intervención. A mí me parece que, esto lo suelo decir yo en plan de broma a mis alumnos, ¿no?
Yo no necesito cambiar las conciencias de la gente, necesito el BOE 72 horas. Con el BOE 72 horas cambio las conciencias de la gente, porque se ha cambiado las conciencias de la gente con el BOE. Se ha cambiado con las leyes la conciencia de la gente. Hasta el año 1996 yo tenía que ir, cuando era más pequeñito, pero hasta el año 1996 yo tenía que ir con una botella de cerveza vacía para que me dieran una llena. Eso es ecología. En el año 1996 una directiva de la Unión Europea, promovida por los lobbies, como Coca-Cola y otras empresas, dijo que se podían vender vidrio no retornable, le llaman. Un eufemismo que significa que es un vidrio que no tienes que devolver, sino que se rompe, se funde y vuelves otra vez a hacer vidrio. Cuando la botella se podía reutilizar. El BOE 72 horas. Quito esa ley y se acabó, ya hay ecología. Luego podemos dedicar mucho tiempo a convencer a la gente, pero es que es muy lento convencer a todo el mundo. Se convence antes con el BOE. Y esto lo digo porque a veces las ONGs pierden demasiado tiempo en las conciencias. Las conciencias son importantes, pero la conciencia de cada uno es un reducto a veces inexpugnable. El efecto social de una ley provoca más cambios que las modificaciones de conciencia, aunque necesitamos la transformación del corazón. Esto lo diré al final. Bueno, he dividido el trabajo que voy a presentar en 3 partes. La primera parte se llama El erial en que hemos convertido nuestra casa común y está basado en el capítulo 1 de Laudato Si. Ya nos habló ayer el profesor López Bermúdez y me voy a aprovechar de todo lo que dijo. Como está en vuestras mentes, pues puedo aprovecharme de eso. La segunda parte, la raíz humana de la crisis global actual, y está basado en el capítulo 3 de Laudato Si. Y la tercera parte, hacia una ecología integral, la revolución de la ternura y la misericordia, y está basada en el capítulo 4 y 5 de Laudato Si. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer referencias constantes. Muchas veces ni citaré Laudato Si, otras veces leeré textualmente. Pero si han leído la encíclica, les va a sonar inmediatamente lo que voy a decir. Yo creo que el Papa Francisco, ha encontrado un punto de referencia en la necesidad de vincular todos los problemas. Ayer el profesor Fresneda hizo una maravillosa interpretación franciscana que yo comparto de la Santísima Trinidad como fraternidad, y eso nos lleva a entender la realidad también como una expresión de la Santísima Trinidad, como fraternidad, como comunión. Hay una comunión en la vida y hay una comunión en los problemas que vivimos. El Papa Francisco ha incorporado en Laudato Si los problemas medioambientales y los problemas humanos, haciendo confluir ambos problemas como una única problemática, con 2 dimensiones distintas. Pero es solo una problemática, no es una problemática solo medioambiental o solo humana. Ecología integral no es que nos preocupemos más de las personas que de las focas, eso no es ecología integral. Ecología integral es que nos preocupamos por el entero contexto en el que se desarrolla el ser humano. El ser humano es la plenitud de la creación, pero la creación es todo, desde la base física, la química y la biológica. Hay un proceso evolutivo físico, químico, biológico que da como resultado el ser humano. Al proceso de evolución biológica le sigue el proceso de hominización y al proceso de hominización le sigue el proceso de humanización. Y es todo un proceso. Teilhard de Chardin lo explicó muy bien en su teología, que está bastante reivindicada en los últimos 20 años en la teología, aunque fuera condenado en su momento. Pues el Papa Francisco ha hecho una cosa que fue lo mismo que hizo San Francisco en el siglo XII. San Francisco unió las 2 realidades profundamente interconectadas del sufrimiento de los pobres y el sufrimiento de la tierra. Sufrimiento de los pobres y sufrimiento de la tierra. Y eso es así porque estas 2 realidades están interconectadas porque hay un mismo modelo económico, social y político. El neoliberalismo globalizado hoy, el capitalismo emergente en el siglo XII. San Francisco reacciona frente al capitalismo emergente en el siglo XII, con una propuesta de raíz netamente cristiana, que es el amor a la persona y el amor al contexto en el que vive la persona, a la naturaleza. El problema está en que hay una lógica que subyace al modelo imperante. Así le llama Francisco en Laudato Si. El modelo imperante, en Evangelii Gaudium le llama que mata. El modelo imperante que mata, que es un asesino. Y si es un asesino,
hay que meterlo en la cárcel. ¿Cómo se mete en la cárcel a un sistema económico, social y político? Eliminándolo. No hay otra forma de meter en la cárcel. Puede meter en la cárcel a una persona, pero no un modelo social, económico y político. Y esta lógica en la que se basa es la lógica del lucro sin límite. Esa es la lógica del capitalismo neoliberal. La lógica del lucro sin límite. Que es una lógica que se inserta en la mente de las personas. Se enseña en las casas. Se enseña a veces en las iglesias. Se enseña en los colegios. Se nos inserta, como en la película Matrix, ¿verdad? Directamente. Ahí tenéis toda la publicidad para eso. Yo fui 8 años profesor de educación secundaria de religión. Intenté convencer a mis alumnos de que comprar unas zapatillas Nike te hacía corresponsable de los crímenes que comete Nike. Conseguí que muy pocos alumnos se dieran cuenta, porque no es un problema de conciencia. Ellos se veían presionados por el entorno para llevar Nike, porque si no llevo Nike yo soy un mindundi, yo no soy nadie. Todos mis amigos llevan Nike. Y quien dice Nike, dice Adidas, dice cualquier otra marca, porque todas hacen exactamente lo mismo. Por eso insisto, he llegado a la conclusión de que el BOE es más importante. Y esta lógica del lucro está basada en un elemento que en la Biblia está muy bien reconocido en el Génesis, que es la ausencia de límite, la ibris. Adán y Eva tenían todo el jardín para disfrutarlo. Y solo había un par de arbolitos de los que mejor no comer. De hecho, sabéis, esta interpretación la he hecho yo en algún escrito, no es una prohibición, no le dijo no comáis, sino que si coméis tendréis que morir. Es decir, es una advertencia, no es una prohibición, un castigo. Nada, pues allá que van, ¿no? Es decir, el pecado es la extralimitación. Y esa extralimitación es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Pero nos ha llevado porque hay un sistema imperante, económico, social, político. Ayer el profesor Bermúdez le llamaba neoliberal, pero es el capitalismo neoliberal, técnicamente se llama así, capitalismo neoliberal, que nos impone esa extralimitación. Si yo dispongo de X cantidad de dinero, gasto esa X cantidad de dinero. Y si me dan préstamo, gasto más de esa X cantidad de dinero. No soy una persona austera, porque el sistema no es austero. De hecho, la austeridad es malísima para el sistema. La austeridad se aplica a los pobres, a los servicios públicos, pero no se aplica al sistema. El sistema no es austero, el sistema es pródigo, el sistema es exuberante. Le llaman exuberancia irracional de los mercados, ¿sabéis? Este término lo utiliza mucho. La exuberancia irracional, que es un eufemismo. Es decir, es la avaricia y el lucro por encima de cualquier otra cosa. Eso es la exuberancia irracional. Hoy el hombre ha sobrepasado el límite impuesto por el medio natural que le rodea. Con la ciencia y la técnica es capaz de destruir aquello que le fue dado para cuidar, ¿sabéis, no? Le dio un jardín y le dijo, cuídalo, cuida el jardín. Le puso unos límites al jardín, le puso unos límites a la acción. Pero hoy, mediante el uso de la ciencia y de la técnica por parte del sistema imperante, esos límites se han roto. Ya no hay límites. Como muy bien decía ayer el profesor López Bermúdez, somos capaces de intervenir de tal modo en la naturaleza que a esta época se le llama antropoceno, porque ya somos nosotros capaces de modificar cualquier cosa. Es que podemos mover una montaña. Aquello que decía Jesús, si tuvierais fe, podríais mover. Ahora podemos mover una montaña. En Canadá, en Alberta, se están moviendo montañas enteras para sacar del subsuelo, debajo de la primera capa de tierra fértil donde están los bosques, se talan los bosques, se quita la primera capa de tierra y ahí están las arenas bituminosas, de las que se saca petróleo, que cuesta horrores sacar ese petróleo, porque hay que coger, hay que calentarlo, hay que luego cribarlo, hay que echarle muchísima agua que luego va al mar a contaminar. Esta es la ibris de la que nos habla el Antiguo Testamento, y de la que nos hablan, por ejemplo, pues con Artajerjes. ¿Recordáis a Artajerjes, que se cabreó con el océano porque le habían hundido unos barcos y hizo unas cadenas para azotar el océano? No hay límite ninguno, porque si hay un poco de petróleo, ese hay que sacarlo, sea de las aguas profundas o sea del petróleo de roca, y sea al coste que sea. ¿Recordáis lo que pasó con la New Horizon, ¿no? Ahí
en el Golfo de México estuvo expulsando petróleo, ese pozo malogrado, durante muchísimo tiempo, porque no es posible, sale una presión altísima y a esa profundidad no es posible. Es decir, estamos al límite de la destrucción de la Tierra. Y es lo que en mi intervención quería recordar ayer a López Bermúdez. Es decir, no, esto no es una cosa que va a pasar en un futuro, que le va a pasar a mis nietos, no, ni a mis hijos, me va a pasar a mí. Lo voy a vivir yo. Es decir, con esta urgencia hay que expresarlo. Yo tenía preparadas aquí un montón de cosas, pero como las ha dicho López Bermúdez, las doy por el erial en que hemos convertido la Tierra, es lo que nos dijo López Bermúdez. Sin embargo, hay otro elemento, no solo lo que estamos haciendo, sino que hay esto lo explica muy bien Francisco en su encíclica, que es el deterioro de lo humano, no solo el deterioro de la Tierra físicamente, naturalmente, sino el deterioro del humano. ¿Por qué? Porque el sistema productivo exige altas concentraciones de productores por un lado y consumidores por otro. Altas concentraciones. Por un lado tenemos en China altas concentraciones de productores, además es una provincia concreta de China, que está muy cerca de Hong Kong, donde se producen el 80% del producto mundial se produce allí. Allí tienes 200 millones de semiesclavos, trabajando de lunes a sábado, incluso a veces el domingo, de 10 a 14 horas diarias, para producir esas cosas tan baratas que luego vais de... Si es que por 5 euros... Además, por 5 euros no me merece la pena arreglarlo. Por 5 euros lo tiro y me compro otro. Pero, a su vez, como una estructura especular, tenemos una gran aglomeración de consumidores. Aquí en Murcia podéis ir a Nueva Condomina. No hay espectáculo más horrendo que ir a Nueva Condomina. Yo no había ido nunca, el otro día fui, por ver unas cosas que me había dicho mi mujer. Hay que hacer lo que dice la mujer, eso por supuesto. Y el espectáculo para mí fue alucinante. Es decir, es todo consumo por todos sitios. Es decir, no hay otra cosa. Es decir, lo puedes tomar como desde un punto de vista meramente práctico. No, es que es la fiesta del consumo. Deberían estar prohibidos los centros comerciales. Son malos para el espíritu humano. Si hay que educar la mirada, un centro comercial es el peor sitio para educar la mirada. Salir a la naturaleza. Marc Augé, el gran sociólogo francés, en su libro Los no lugares, explica que la modernidad desaparece cuando desaparecen las estructuras de la modernidad, que es juntar a todas las personas en un sitio para hacerlo todo. Las ciudades, para trabajar, para estudiar, para relacionarse, para divertirse. Ahora lo que se hace es que dormimos en un sitio, trabajamos en otro, estudiamos en otro, nos divertimos en otro y compramos, y ahora ya compramos y nos divertimos en el mismo lugar. Es decir, esa atomización de la sociedad es la posmodernidad. Eso es lo que dice Marc Augé. Sin embargo, la modernidad, que es precisamente entender al ser humano como una unidad social, nace cuando aglomeras a las personas para hacer todo lo que es la actividad humana en un mismo lugar. No, esa es la modernidad a partir de los siglos XIII-XIV. Este sistema productivo nos lleva a que esa aglomeración de personas, productores por un lado y consumidores por otro, antes se producía esa división en los propios estados nacionales, ahora se produce a nivel mundial, ¿no? La globalización nos ha llevado a una división mundial del trabajo. Producimos en un sitio, básicamente consumimos en otro. Y se entiende que esos dos grupos están relacionados, además están relacionados dialécticamente. No puedes ser productor y consumidor. Si eres productor, no puedes ser consumidor, porque para ser productor tienes que producir en unas condiciones de insalubridad absolutas, porque el factor trabajo, que es lo que se ha destruido en los últimos 40 años en España, en el mundo, el factor trabajo, es el que ha hecho aumentar las rentas del capital, al destruir el factor trabajo. ¿Y cómo se destruye? Destruyendo las condiciones sociales del factor trabajo. Para que una persona trabaje, en vez de por 10 euros al día, por 5, tú tienes que hacer que sus condiciones de vida sean peores para que acepte trabajar por 5. Y si quieres que trabaje por 3, tendrás que destruir aún más. Lo que se ha hecho España en los últimos 8 años, destruir las condiciones sociales del trabajador para que acepte trabajar por lo que sea. ¿Habéis oído eso que se dice 600 euros mejor que nada? Sigamos la lógica. 500 mejor que nada, 400 mejor que nada, 300 mejor que nada, comer mejor que nada, desayunar mejor que nada. Esa es la lógica que se ha impuesto. Esa es la lógica que no podemos aceptar de ninguna manera. Esta es la lógica que lleva a una polarización de las rentas.
El 1% más rico del planeta, esto lo dice Credit Suisse, un banco, que no es sospechoso, de muy radical. El 1% de los más ricos del planeta, 32 millones de personas adultas, así, 32 millones de personas adultas, ya poseen, no dominan, dominan más, poseen más de la mitad de la riqueza de todo el planeta. Mientras que el 70% de la población, esos que producen, esos que no tienen nada en otros sitios, 3% de la riqueza. Claro, es que esto siempre ha sido así. Siempre no. En 1975, fin de los 30 gloriosos del capitalismo, se llaman así, los 30 años gloriosos, del 45 al 75, con políticas keynesianas, se había llegado a una situación en la que el 1% solo tenía el 15%. Y luego había una amplia capa de población media que podía disfrutar de los beneficios del capitalismo de rostro humano, que genera riqueza, pero que, como tenía el primo de Zumosol, la Unión Soviética, como enemigo, pues prefería pactar con las organizaciones de trabajadores para que no hicieran la revolución. Y ese pacto se le llama Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar existió mientras existió la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética y el capitalismo dice, ahora, ¿por qué voy a tener que pactar yo nada con nadie? Ahora me lo quedo todo. Desde 1990, sistemáticamente se aplican políticas neoliberales que destruyen el Estado social. El Estado social es el que ha permitido que los trabajadores, en Occidente, pero no en los países pobres, porque mientras que en Occidente se mantenían los trabajadores con ese dinero, se esquilmaba en África, se esquilmaba en Asia. El Estado social se ha sostenido porque los ricos no van a dejar de ser ricos. El rico es rico porque, como decía San Juan Crisóstomo, es ladrón o hijo de ladrón. Ha robado él, ha robado su padre, ha robado su abuelo. O sea, no se puede ser rico en el mundo si no has robado. Legítimamente tú puedes vivir bien, pero no ser rico. En España, ricos son los 470.000 que, según las últimas cifras que tenemos, tienen 2,5 billones de euros de patrimonio. Esos son los ricos. Sería muy fácil coger esos 2,5 billones de euros de patrimonio y hacer como hizo Roosevelt en el 30, ¿recordáis? Lo que hizo Roosevelt. Roosevelt en el año 30, ¿qué hizo para salir de la crisis que tenía el capitalismo de Estados Unidos? 89% de impuestos del patrimonio a los ricos. Se acabó la crisis. Con ese dinero hizo la obra pública de la que todavía vive Estados Unidos hoy, De la obra pública que hizo Roosevelt todavía vive Yellowstone, por ejemplo, ¿no? Eso lo organizó con ese dinero. Es fácil solucionar los problemas. Voluntad política y el BOE. Ya lo digo, BOE 72 horas. A mí me lo dejan 72 horas y después que lo apliquen quien lo tenga que aplicar. Con el BOE. Nada más que con eso. Porque con el BOE se ha hecho lo otro. Por tanto, con el BOE se puede solucionar. Por ejemplo, solo voy a poner 2 ejemplos más y termino con esta parte. Tenemos el coltán en el Congo, que conocéis muy bien, que el coltán es el que produce los aparatitos estos que todos tenemos, ¿no? Se necesita coltán. Las guerras del coltán han sido promovidas por las empresas multinacionales Siemens, Motorola, Samsung. Bueno, Samsung no existía entonces, eran Siemens, Motorola, Nokia, ¿no? Que pagan las guerrillas para destruir las condiciones sociales y llevarse el coltán, que solo está, el 90% del coltán está allí, en Kivu. Imaginaos un país como el Congo, con el 90% del coltán del mundo controlado por el país para el beneficio del país. Eso no lo pueden soportar las corporaciones. Prefieren una guerra, prefieren matar 5 millones de personas, que es lo que han hecho, a que ese país sea independiente y pueda vender su coltán libremente en el mercado. El mercado, que eso, ellos solo hablan del mercado cuando les interesa. Cuando el mercado lo controlan. Cuando no lo controlan, no hablan de mercado. ¿Por qué no hablan de mercado de verdad? A lo Adam Smith. No 3, sino 300 empresas que distribuyan servicios móviles. Competencia, libre competencia. ¿No sería mejor? No. Preferimos un oligopolio. Nos repartimos los beneficios y el Estado como garante de ese oligopolio. Claro, el medio más efectivo para conseguir este sistema dual, productores por un lado, consumidores por otro, ricos por un lado, pobres por otro, que es dialéctico. Hay riqueza porque hay pobreza y hay pobreza porque hay riqueza. Es una falacia mental que se han montado algunos, decir que hay que crear riqueza para luego repartirla. Eso fue lo que dijo González cuando ganó en el 82, nunca se hizo. Se crea riqueza y siempre se la quedan los mismos, porque el dinero es de quien lo hace, no de quien lo tiene. El dinero es del banco, quien lo produce.
Si mañana Mario Draghi dice los billetes de 50 euros ya no valen, usted ya puede ir cambiándolos porque ya no valen. Entonces, ¿de quién es? ¿De usted que lo ha ganado o del banco que lo ha hecho? Es del banco que lo ha hecho, es evidente que es del banco quien lo ha hecho. Esto se ha conseguido mediante la deuda. La deuda es la forma que tienen los imperios de someter a todo el mundo a su negocio, a su criterio. La deuda que, en mi tiempo de juventud, yo estaba en Manos Unidas y hicimos la campaña aquella por la condonación de la deuda, si recordáis, ¿no? En los 80, 90, incluso se hicieron huelgas de hambre y tal, ¿no? La deuda es un invento, es una mentira, es una falacia. Los estados occidentales, Estados Unidos y Europa, les sobraba mucho dinero en los años 70. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Sabéis que el dinero no se reproduce solo, ¿no? Eso sabéis, ¿no? Yo dejo aquí 1 millón de euros y el año que viene sigue habiendo 1 millón de euros. Si el padre José Luis no ha pasado y se lo ha llevado. Pero aquí sigue habiendo 1 millón de euros seguro. ¿Cómo yo ese 1 millón de euros lo convierto en algo más? Invirtiéndolo. Lo invierto, pongo a otros a trabajar para mí y de la plusvalía que obtengo de ese capital, obtengo mi beneficio. Es decir, el capital necesita reproducirse. Es lo que se llama la reproducción ampliada del capital. Esto lo estudió Marx en su momento, pero después lo han aplicado todos. De hecho, los más marxistas son los capitalistas. Esos son los más marxistas. George Soros dijo que para entender la crisis del capitalismo ha tenido que leer El Capital de Marx. Claro, es que Marx explicó el capitalismo. Es el único que lo ha explicado. Y hasta que no te leas por lo menos el tomo 1 del Capital no te vas a enterar de nada. Léetelo y entenderás lo que significa la crisis del capitalismo. El capitalismo se basa en la reproducción ampliada del capital. Si yo dejo 1 millón de euros, el año que viene tengo menos, por la inflación. Tengo que reproducirlo. Tengo que reproducir lo que hay más lo que yo me quiero llevar de beneficio y para eso tengo que explotar los recursos y las personas que hay a mi alrededor. Eso es la base. Por tanto, se basa en el lucro. La reproducción ampliada se basa en el lucro. No en satisfacer necesidades de las personas, sino en buscar el máximo beneficio siempre. Pero no porque seamos avariciosos malos como Mr. Scrooge, ¿no? El tío Gilito de Disney, que lo hace muy bien. Yo se lo he puesto a mis hijos y disfrutan mucho con el Mr. Scrooge del tío Gilito. No porque seamos malos como malas personas, sino porque es una necesidad inherente del propio modelo. Este es el problema, es que es una necesidad inherente. Es un modelo corrompido por naturaleza. Y un modelo corrompido solo puede dar frutos corruptos. Un árbol corrupto da frutos corruptos. Un manzano da manzanas. Pues un árbol corrupto da frutos corruptos. Claro, ante esto es imprescindible reaccionar, dice el Papa Francisco. Y estas reacciones nos tienen que llevar a poner límites. Los límites de lo humano. Ser humano es estar limitado, estar delimitado. Limitado por la biología, claro. Limitado por la familia, por la sociedad, por mis relaciones personales. Es aceptar esos límites. En ética no puede existir nada ético si no hay un límite. Por eso, en el Génesis, que es una visión portentosa de lo humano, lo que se hace es situar al hombre en un lugar delimitado. Físicamente, moralmente, estéticamente y espiritualmente. ¿Cuándo se produce la ruptura de eso? Cuando vas más allá del límite y quieren ser como dioses. Seréis como dioses, querer no tener límites. Sabéis que en el panteón griego los dioses eran los inmortales. Y los inmortales eran inmorales. Porque si no tienes un límite, que es la muerte es el límite definitivo, da igual lo que hagas, no hay moral posible. La moral nace de la conciencia de la muerte. Bueno, la humanidad. Un niño cuando va creciendo y es consciente de la muerte es cuando empieza a ser adulto. La conciencia de la muerte es fundamental. ¿Y la conciencia de la muerte qué es? Asumir el límite. Pero vivimos en un modelo social, económico y político que no asume límites. No hay límites. No limits, ¿no? Nos dicen la publicidad constantemente. ¿Habéis visto los talent estos de televisión con los niños que salen cantando, los chavales salen cantando, cocinando? Persigue tu sueño, total, siempre es un machaconeo constante, sigue tu sueño, yo sigo mi sueño. ¿Sueño? ¿Sueño? Es decir, mi deseo, mi apetencia. No un proyecto, una vocación, eso se ha acabado. Mi sueño. Yo tengo un sueño. No tengo un sueño, no en el sentido, ya que fuera, de Martin Luther King, ¿no? I have a dream. Ya que tuviéramos ese sueño profético y utópico. No. El sueño de que me voy a hacer rico, de que voy a tener fama, porque es evidente, ¿no? Me quiero hacer un cocinero famoso, no es para hacer bien de comer y dar bien de comer a la gente, es para tener un gran restaurante, tener estrellas Michelin y ganar mucha pasta con eso.
y hacer programas de televisión. Ese es el sueño. Esa es la base en la que se quiere inculcar, porque es la base del modelo. No limits. No hay límites. La ruptura de estos límites es la que nos lleva precisamente a esta situación. Lo dice Francisco en el número 53. Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no solo con la política, sino también con la libertad y con la justicia. Qué bien lo ve aquí Francisco. La falta de límites, la ausencia de límites en el paradigma tecnoeconómico ha acabado con la política. Ahora estamos en lo que llamamos la pospolítica. Las decisiones políticas son prácticamente de, ¿cómo se diría esto? Como un órgano directivo de una empresa, ¿no? Son simplemente decisiones empresariales. No se puede hacer política. Pero es que es más grave, dice Francisco, va a acabar con la libertad y con la justicia, que son las bases de las sociedades. La libertad y la justicia. La política se ejerce para promover la libertad y la justicia. Pero si acabamos con la política es para que no haya libertad y no haya justicia. Este paradigma tecnoeconómico es lo que podríamos llamar como productivismo y consumismo. Son las dos caras del paradigma. Productivismo por un lado y consumismo. No puede haber una sin la otra. Si hay productivismo, tiene que ser porque haya consumismo. Y si hay consumismo es porque hay productivismo. Es la perversión del modelo desarrollista de toda la modernidad. La modernidad tiene un ideal de progreso que se convierte en un simple progreso material. Tener más cosas. Nos va a hacer felices tener más cosas. Se trata de un sistema donde, número 56, prima la especulación y una búsqueda de la renta financiera que ignora todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y del medio ambiente. Aquí la crítica de Francisco es directa a este sistema económico imperante. La degradación moral del sistema económico es la que produce la degradación ambiental y la degradación humana. La degradación moral del sistema. Es decir, como el sistema está podrido, pues pudre a la persona y pudre el medio ambiente. Por tanto, no podemos quedarnos en una simple modificación de conciencias. Por eso hablaremos al final de revolución de la ternura. Y subrayamos tanto un término como el otro, revolución y ternura. No basta una cosa o la otra, hacen falta las dos juntas. Hace falta un cambio del sistema completo, porque este sistema, Evangelii Gaudium, lo dice así, es un sistema que mata. El capitalismo neoliberal mata al hombre y mata al planeta, y por tanto debe ser sustituido por otro que respete la dignidad humana y al planeta entero. No nos sirve un moralismo infantil que propugne que, bueno, vamos a consumir un poquito menos, vamos a ser austeros, no nos sirve. Tampoco nos sirve, dice Francisco, un ecologismo superficial que tiñe de verde el capitalismo para darle apariencia de bondad en el planeta. Hace falta una transformación radical del modelo capitalista, su sustitución por el modelo del don. Don, gracia, ¿verdad? Esos elementos están relacionados. Esto nos lleva al segundo punto que quiero tratar esta mañana, que es la raíz humana de la crisis global actual de la que habla Francisco. La crisis actual de la humanidad es una crisis sistémica del paradigma completo. No es una crisis de un aspecto. No es solo económica, no es solo moral, no es solo política, no es solo ecológica, no es solo espiritual, es del paradigma. Y como nos dijo Thomas Kuhn, los paradigmas cambian muy poco a poco. Pero dentro del paradigma viejo que está muriendo, empieza a surgir el paradigma nuevo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Porque si no, nunca habrá un nuevo paradigma. Simplemente pasaremos a la destrucción de lo que hay y nada más que esto. Creo que la gran patología que tenemos hoy día es, como ya he citado, la patología del productivismo, que es una de las patologías del progreso. Producir por producir. Ahora le llaman productividad, hay que ser productivo. Es una falacia, es una mentira lo de la productividad. ¿Es que el ser humano es un instrumento al servicio de la producción? ¿O el ser humano es una persona con dignidad? Solo tiene... No, es que las empresas funcionan... No, las empresas son personas. Como dijo Juan Pablo II, las empresas son un bien social. Las empresas no son un bien particular del empresario para ganar dinero, o de la corporación para ganar dinero, o de los estados para ganar dinero. Son un bien social.
porque producen cosas para que la gente las pueda consumir moderadamente, ¿no? Las necesidades, como decía Santo Tomás, las necesidades de indigencia. Secunda secunde, cuestio 66, en adelante. Necesidades de indigencia, vestido, alimentación, diríamos educación, sanidad. Pero eso son necesidades. Lo otro son apetencias, promovidas por el sistema publicitario, que promueve las apetencias y los deseos. Los deseos que están en todo ser humano son exacerbados para que se conviertan en apetencias y entonces se sustituyen las necesidades por las apetencias. La ciencia y la técnica, por sí solas, no creemos que sean capaces de hacer daño al ser humano. Son capaces de hacer daño al ser humano cuando la ciencia y la técnica se ponen al servicio de un sistema sin límites. Un sistema basado en la reproducción ampliada del capital, importándole un pimiento todo lo demás que haya. El límite de este sistema de reproducción ampliada del capital es el límite físico de la naturaleza, ¿eh? Cuando se acabe la naturaleza, se acabó el sistema. O sea, dentro de la lógica del sistema capitalista no hay otro límite. Cuando no haya más, buscamos otro planeta. Esto lo habéis visto, sale en televisión mucho. Estamos buscando cómo ir a otro planeta o cómo conseguir que Marte vuelva a ser un planeta habitable. Que lo podemos hacer con 20.000 años. Si disponemos de 20.000 años, podemos conseguir que Marte pueda ser un planeta habitable. Es generar las condiciones otra vez. Es fácil, ¿no? Es decir, es fácil. Necesita tiempo y dinero, pero se puede hacer. Es decir, no es imposible. Es posible. Igual que la Luna se puede convertir en habitable. No es imposible. Coño, tenemos un planeta que ya es habitable y queremos producir otro, pues cuidemos este que es habitable, en vez de ir a producir otro que sea habitable. No, este ya lo damos por desechado. Este ya no va a ser habitable. El sistema ya sabe que este mundo ya no funciona. El mayor crimen contra Dios, acabar con su creación. Pues el sistema económico capitalista neoliberal es el demonio en persona, porque va contra la obra del creador, en la persona humana y en el medio ambiente. Lo está destruyendo. ¿Y cómo se consigue inocular esto en la gente? Pues se inocula con dos falacias. Tomás Piketty, en su último libro, que ha sido muy famoso y les ha fastidiado mucho a los neoliberales, porque demuestra con datos que el ADN del capitalismo es producir desigualdad. Es el ADN. No, es que el capitalismo puede ser bueno. No, no puede ser bueno, es malo. Le podemos poner un rostro humano si lo embridamos, como hicieron en el 45 con el keynesianismo. Pero si no, no. Primera falacia que nos mete, nos vende, nos inculca, nos inocula. Y es que las necesidades humanas son ilimitadas. Decía José Luis San Pedro, el gran economista, bueno, gran persona sobre todo, ¿no?, que cuando él estudiaba economía en los años 40 le enseñaban que los recursos estaban ahí, no había que preocuparse por ellos. La tierra, el agua, el aire, eso estaba ahí. Y no se tenían que preocupar. Y tengo un amigo que estudió economía y lo primero que le enseñaron es que las necesidades humanas son ilimitadas y los recursos son limitados. Vale, lo segundo sí, pero lo primero no. ¿Yo tengo necesidad de comerme 5.000 calorías al día? No. ¿Tengo necesidad de que las calorías que me coma sean gamba? No. ¿Tengo necesidad de comer una dieta equilibrada, como nos dice la OMS? 2.000, 2.500, 3.000 calorías, dependiendo de la constitución y del trabajo, y que estén proporcionadas los hidratos de carbono, las proteínas. Mis necesidades no son ilimitadas, es mentira. Pero es lo primero que se le enseña a los economistas en las facultades, que las necesidades son ilimitadas y los recursos limitados. De ahí nace la economía. Mentira. Aristóteles lo tenía muy claro. Una cosa es economía y otra cosa es crematística. La economía es ponerla al servicio de la polis. La crematística es utilizarla para el beneficio propio. Eso es crematística. ¿Crematística qué es para Aristóteles? El trabajo asalariado. Sorprendeos, ¿eh? Eso está en la política, lo podéis leer. El trabajo asalariado, el comercio, cuando se quiere obtener simplemente para vender y comprar y obtener un beneficio, y la usura, el interés. Eso es crematística, eso va contra la economía verdadera. Porque la economía es, como dice la palabra, servir la casa. Las leyes de la organización de la casa. Entonces, la primera de las falacias es que las necesidades humanas son ilimitadas. No, las apetencias humanas exacerbadas son ilimitadas, pero las necesidades verdaderas no son ilimitadas. Segunda, que existen mercados libres que se autorregulan. Ya Carl Polanyi lo explicó, que nunca han existido mercados libres y que los mercados nunca se autorregulan. Necesitan de una regulación externa.
Lo que pasa es que cuando los neoliberales hablan de mercados que se autorregulan, quieren decir de corporaciones que se autorregulan ellas, para su propio beneficio. Pero es una falacia que los mercados se autorregulen. Si fuera verdad, esta crisis no habría existido. La crisis que vivimos de financiarización de la economía es la prueba irrefutable de que los mercados no se autorregulan. Es la prueba irrefutable. Los mercados son exuberantes. ¿Es autorregulación que en España se produjeran en los años del boom inmobiliario más viviendas que en Alemania, Francia e Inglaterra juntas? Eso no puede ser autorregulación. No, se autorregulaban para ganar más dinero. ¿Por qué? Porque una ley, la ley del suelo que hizo de España un solar, y otra ley, la permisividad de las hipotecas, que permitía dar hipotecas a personas que no tenían recursos por el 120% de la hipoteca, disparó la especulación. Eso fue una decisión tomada políticamente con conciencia, era teleológica, se buscaba esa especulación para que España pudiera entrar en el euro. Era una mentira, era un engaño. Especular significa poner un espejo, es un engaño. Pero es un engaño en el que todos nos creímos más ricos. Ah, pues si España va bien, si esto funciona. Era mentira. Ahora, claro, el que de joven come pollo, de viejo ya sabe lo que pasa. Pues es lo que pasa. Lo que pasa es que se ha hecho pagar a todos. Es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo no. Yo os aseguro que no. Yo he vivido con las que tenía e incluso, como soy una persona austera y me considero austera, he vivido con menos de lo que tenía para poder compartir con mis hermanos, de carne y de espíritu. Y lo digo sin ningún tipo de rubor y de humildad. Lo he hecho, y como yo lo ha hecho mucha gente. Y los pobres que no tenían nada tampoco han vivido por encima de sus posibilidades. Los de la tarjeta Black sí. Han vivido por encima de las posibilidades de todos. Los de los bancos sí. Los de las empresas del IBEX sí, que se llevan el dinero a Panamá. Eso sí. Nosotros no. Pero se nos quiso inculcar. Si es que habéis sido malos. Así es que ahora no os queda más remedio que os quitemos la paga de los jubilados, la paga de los parados. Habéis sido malos, no os queda más remedio. Este productivismo afecta tanto al hombre como a la naturaleza. Porque el capitalismo está embarcado en un proceso constante de autorreproducción ampliada. Por eso el único camino viable es el decrecimiento económico. Sí, decrecimiento. Yo tengo un amigo economista que además es cristiano y tal, y él está convencido de que hay que cambiar el sistema, pero dice, decrecimiento no lo acepta. Pues sin decrecimiento no hay nada que hacer. Ayer lo dijo López Bermúdez. Ya necesitamos 2 planetas Tierra. Para consumir como estamos, 2. Bien, si todo el mundo fuera como Estados Unidos, necesitábamos 9. Porque Estados Unidos, bueno, sabéis que lo tienen todo lleno de cachivaches, ¿no? Ven la teletienda y compran todo. O sea, consume el 25% del consumo del planeta. Y solo son el 5% de la población. Para vivir todo el planeta Tierra como Estados Unidos hacen falta 9 planetas Tierra. Para vivir todo el planeta como España hacen falta 3. Luego a España le sobran 2/3 de lo que produce. Así es que, a ver cómo hacemos. Es muy sencillo. Si dividimos el PIB por el número de habitantes, tocamos a 18.000 euros. Y esos 18.000 euros, si lo dividiéramos, ¿no? Como las medias que hacen. Cada español se come un pollo, pero este se ha comido 2 y el otro 0. No. Bastaría con que cada español, familia de 4 miembros, tuviera unos ingresos de entre 6.000 y 8.000 euros para que pudiera vivir. El resto ya no hace falta. Lo que pasa es que hay una mala división, ¿no? Unos tienen demasiado, otros poco. Por tanto, redistribución. Hay que hacer una redistribución. Pero también un decrecimiento económico. Hay que decrecer el PIB. Y en vez de medir la economía por el PIB, medirla por otro criterio que están poniendo de moda algunos investigadores nórdicos, la felicidad nacional neta. En vez de Producto Interior Bruto, felicidad nacional neta. Si somos más felices, ¿para qué necesitamos más? España, para incrementar el PIB, necesita producir 1 billón de euros cada año más lo que crezca. Si crece un 3% la economía, 30.000 millones más. Cualquier cosa, esto te lo dirá cualquier matemático. Si hay alguno en la sala que lo sepa, lo sabe. Que sea matemático lo sabe. Cualquier cosa que crezca a un ritmo del 3% necesita 24 años para duplicarse. ¿Es posible pensar en que en un planeta finito la economía mundial se puede duplicar otra vez dentro de 24 años? Es una locura. Eso solo lo piensan los economistas y los necios. Que el crecimiento de la economía es la única base para que haya una economía. No, la economía no tiene por qué crecer.
Yo ya tengo una casa, no necesito 2 casas. En España hay 3 millones de casas vacías, no necesitamos producir más casas. Necesitamos utilizar esto que Dios nos ha dado y el corazón para poner todos los recursos, como dice nuestra Constitución, todos los bienes de España están al servicio del bien común. Eso lo dice la Constitución española, lo dice la doctrina social, lo dice la razón humana y lo dice pensar con el corazón. Claro, esto nos ha traído aquí porque vivimos en una lógica del relativismo práctico, dice el Papa Francisco. Relativismo práctico, ¿no? Dice, la cultura del relativismo práctico es la patología, dice Francisco, patología que empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como mero objeto, obligándola a trabajos forzados o convirtiéndola en esclava a causa de una deuda. Es la misma lógica que lleva a la explotación sexual de los niños o al abandono de los ancianos que no sirven para los propios intereses. Es también la lógica interna de quien dice, dice el Papa, es la lógica interna de quien dice, dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía, porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños inevitables. Qué bien conoce el corazón de este sistema el Papa. Como Jesús, recordáis, ¿no?, cuando estaba allí, qué bien conocía lo que pensaba el fariseo. Qué bien conoce el Papa el corazón de este sistema corrupto. Dejemos que los mercados se regulen. Si hay pobres, bueno, eso ya es inevitable, siempre tendrá que haber pobres. Claro, es la misma lógica, dice el Papa, de usa y tira, que genera tantos residuos solo por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita. Entonces no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes para evitarlos y como obstáculos a evitar. Efectivamente, la fuerza de la ley no es suficiente, necesitamos el corazón de la persona, necesitamos que las conciencias se cambien. Por eso la revolución tiene que ser en ambos niveles. Y yo creo que esto nos lleva a que tenemos que ir más allá más allá del límite. La técnica, cuando está separada de la ética, nos lleva a ir más allá de los límites. Y yendo más allá de los límites es imposible vivir. Porque los límites son precisamente lo que nos permite la existencia. Los límites delimitan. Y lo que te delimita es lo que te permite existir. Por eso, y entro en el tercer y último punto como conclusión de la exposición, debemos ir hacia una ecología integral que supone una revolución de la ternura. El Papa insiste en que todo está íntimamente relacionado. Todo. Lo económico, lo social, lo político, lo humano, lo ético, lo ecológico, todo está íntimamente relacionado. Esta es la base de la ecología integral. No se puede separar el medio natural del medio social y del medio cultural. No se puede separar. Lo primero que hay que hacer es poner límites para delimitar lo humano. ¿Y cómo ponemos estos límites para delimitar lo humano? Ponemos límites, pues yo recurriría a un filósofo que me parece que debería estar de moda otra vez, que es Kant, ¿no?, y a su ética de imperativos categóricos. Es que ya no se trata de, venga, sé bueno y tal, no. Imperativo categórico. Los conocéis, ¿no? Conviértete en legislador universal, que tu acción sea universalizable. Ese es el imperativo categórico. Incluye, esta es la tercera formulación que hace Kant, incluye en tu elección presente como objeto también de tu querer la futura integridad del hombre. Incluye en tu elección presente como objeto también de tu querer la futura integridad del hombre. Esto no es de Kant, es de Jonas, es de Hans Jonas. Hans Jonas hace los nuevos imperativos categóricos en su obra El principio de responsabilidad. Y uno de esos imperativos categóricos nuevos es incluir en tu elección presente como objeto de tu querer, de tu voluntad, la futura integridad del hombre. Claro, nuestras elecciones presentes y la futura integridad del hombre solo se pueden cumplir si acepto un límite absoluto a mi deseo y pongo fin al relativismo práctico del capitalismo. El paradigma capitalista neoliberal se asienta sobre la ignorancia de las consecuencias futuras de nuestras acciones presentes. Esto se podría traducir como piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en tus tataranietos. Lo que tú haces hoy tiene consecuencias para el futuro. Por tanto, un nuevo imperativo categórico es que en la elección de hoy, presente, incluyas el futuro de una humanidad íntegra, no de la mera supervivencia de la humanidad, sino de una humanidad íntegra, en los aspectos contextuales de lo humano y en los aspectos espirituales. Claro,
Hay que romper con esta mentalidad relativista, porque una voluntad pervertida solo se deja arrastrar por unos deseos convenientemente exacerbados, mientras que una voluntad sana limita su deseo y lo limita a las necesidades humanas de las que hablaba Santo Tomás, que hemos citado antes. Porque todo está relacionado. El ser humano es un núcleo de relaciones. El ser humano está relacionado con el otro singular, el que está delante de mí. En primer lugar, la mamá, el papá, el hermano. El otro singular, el hermano, siempre es uno. El hermano, el amigo, el esposo, la esposa, siempre es uno. Estoy limitado por el otro. Aquí nace el principio de responsabilidad del sujeto ético. El otro, el límite del otro, que me pone el otro ante mí. Principio de responsabilidad del sujeto ético, limitado por el otro. En segundo lugar, estamos relacionados con lo otro, con el medio natural. De ahí nace nuestra mismidad biológica. Y nace la conciencia de mismidad natural y el sujeto estético. En la relación con lo otro nace el sujeto estético, limitado por lo otro. Pero además tenemos una relación con los otros, con la comunidad y con la sociedad. Y de ahí se constituye el sujeto político. Sujeto ético, sujeto estético, sujeto político. Que se deja limitar y delimitar por los otros. Y por último, la relación con el otro, con mayúsculas, con la trascendencia, que constituye el sujeto espiritual del hombre, marcando el límite absoluto e infranqueable, el límite trascendental. Estos 4 límites son fundamentales. Que el ser humano sea consciente de esos 4 límites porque lo constituyen como sujeto moral. Sujeto ético, estético, político y espiritual. Esto mismo es lo que el paradigma tecnocientífico ha establecido rompiendo los vínculos y rompiendo el principio de causalidad y las consecuencias. Hace falta, por tanto, una revolución integral, la revolución de la ternura que pasamos a exponer. Una ecología integral supone un cambio radical de paradigma, desde el paradigma relativista que pone los deseos del individuo sin límite alguno por encima de todo, hacia el paradigma del don, en el que yo se siente agradecido por el don puro de la existencia. Una existencia que está situada, concreta, limitada, delimitada. Don y perdón son los 2 momentos esenciales de una conciencia humana íntegra e integrada en el todo que lo rodea. La ternura es la constitución esencial de lo humano. La ternura es el movimiento interno del hombre que sale de sí mismo al encuentro del otro, de lo otro, del otro. Las entrañas se revuelven ante la presencia del misterio que envuelve la realidad, un misterio del que se sabe partícipe. Por eso la ternura nos lleva a la contemplación de la naturaleza, no como un lugar de lucro o espectáculo, como decía el profesor Férez, sino como la manifestación de una presencia trascendente. Esta revolución de la ternura debe partir del propio cuerpo, de lo más concreto que yo tengo, síntesis de lo biológico y lo espiritual. Como dice el Papa Francisco, nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los demás seres vivos. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común. Mientras una lógica del dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica, a veces sutil, del dominio sobre la creación. Hay que añadir que el dominio sobre los demás, esta lógica del dominio, está subrogada a la lógica del deseo. Deseo exacerbado por una estructura social, económica y política que exacerba esos deseos. Pero es necesario liberar al hombre de esta lógica mediante la lógica del don, de la misericordia y del amor. Todo es don. El reconocimiento de esto a nivel personal nos conduce a las consecuencias ambientales y sociales. Si todo es don, y yo lo debo todo, no puedo hacer un uso indiscriminado de nada. Nada me pertenece. Estoy en deuda verdadera con todo. En deuda verdadera con la naturaleza, en deuda verdadera con mis padres, en deuda con la comunidad, en deuda con la sociedad, en deuda con Dios. Pero esta es la verdadera deuda que nos constituye como seres humanos, no la otra, que nos obliga, nos oprime. El principio del bien común implica que lo que somos y tenemos es fruto de la vida conjunta y que nadie puede apropiarse aquello que es común de todos. Nadie puede apropiarse ni del sol, ni del agua, ni de la tierra, ni siquiera de la belleza. Los bienes comunes son todos aquellos que van más allá de mi propia corporeidad. Esta lógica nos lleva a dar a cada uno según su necesidad y a exigir de cada uno según su capacidad. Esta lógica supone el fin del capitalismo neoliberal, pero debe ir acompañada del respeto absoluto por la naturaleza y sus ciclos y de sus tiempos. Frente a los modelos socialdemócratas que buscaban un reparto justo de lo injusto,
Frente al modelo neoliberal que le importa un pimiento el reparto, la revolución de la ternura supone un sistema nuevo de producción y distribución que respeta el medio natural y la dignidad humana. Concluyo. La propuesta de una ecología integral de Francisco tiene hondas repercusiones a nivel social. No se trata únicamente de integrar lo humano en lo ambiental ni de ampliar el concepto de ecología. Las causas del erial en que hemos convertido la Tierra hay que buscarlas en la estructura profunda del relativismo práctico, en el que nos ha sumergido un sistema, un modelo económico y social, un paradigma, dice el Papa. El productivismo y el consumismo son la expresión de una concepción errónea del progreso, una confianza ciega en las leyes del mercado elevadas a ídolo intocable y una pérdida de lo que nos hace humano, los límites. La ruptura de los límites es ya, desde el Génesis, la causa de los males del hombre. Poner límites es la clave para transformar el paradigma. En primer lugar, límites en el hombre, dentro de él, pero también límites fuera del hombre. El ser relacional se opone al ser clausurado en sí mismo, en sus deseos. Esta conciencia de la estructura relacional del ser humano le llevará a una inevitable revolución. Si conseguimos meter dentro de las conciencias, educar esta conciencia. El Papa Francisco nos ha invitado a pensar esto con radicalidad, de modo que este siglo sea el siglo de lo humano íntegro, no el siglo en el que la humanidad podría destruir las bases de su existencia. Podemos hacer lo uno y podemos hacer lo otro. Ante nosotros está la decisión. Se trata de elegir, como siempre, entre respetar los límites o romperlos, y con ello acabar con lo humano. Muchas gracias. Quiero felicitar a don Bernardo por su apasionante exposición y ahora pues disponemos de unos minutos para quienes quieran plantear alguna duda o efectuar alguna pregunta sobre el tema expuesto. A ver. Quiero agradecer su exposición que nos aclara muchísimas cosas y quería preguntarle sobre lo que comparto completamente, que en base a BOE o como se quiera llamar en diferentes países se nos ha cambiado nuestro mundo, se ha completamente atropellado nuestras libertades, se nos ha hecho cambiar de formas de vida y quisiera preguntarle si esto del cambio climático, como que se está viendo, ¿no? Es algo casi irreversible, si también a base de BOEs, ¿quién nos tendría que dar? Si podría darle la vuelta, si tendría que darlo a aquellos en los BOEs, aquellos que lo han dado para dañar nuestro planeta, o ¿quién tendría que darlos? Pues le agradezco muchísimo sus palabras y me parece apasionante la pregunta, porque la pregunta me la hacen siempre, ¿cómo arreglamos esto, ¿no? El cambio climático es irreversible. Es decir, ahora mismo, 2016, estamos sufriendo las emisiones de CO2 de 1984. Hay una cadencia de 30 y tantos años. Es decir, dentro de 30 años sufriremos las de hoy, que son brutales, que son 3 veces más de emisiones de las de 1984. Por tanto, es irreversible. Lo que sí podemos, de aquí a 10 años, no más, es, con el BOE, por seguir utilizando la metáfora, modificar las estructuras por las cuales se ha producido ese cambio climático. Por ejemplo, hay que acabar radicalmente con los combustibles fósiles. Eso hay que hacerlo, pero de la noche a la mañana. Eso supone una revolución brutal. Revolución a nivel personal, porque hay que empezar a negarse muchas cosas, pero también a nivel social. Justo esas dos revoluciones hay que hacerlas, ¿no? Hay que revertir una política de consumo. Hay que consumir lo que se necesita. Yo siempre enseño a mis alumnos, primero, y se lo enseño a mis hijos, piensa si lo necesitas. Si lo necesitas. Segundo, piensa quién lo ha producido, cómo lo ha producido y en qué condiciones. Y tercero, aún así, piénsatelo otra vez y no lo compres. Es esa, es que es que es drástico esto, ¿eh? Yo tengo 2 hijos y los estoy educando para que se enfrenten a lo que viene, que es muy duro. Y el que tenga hijos, que se prepare. Porque tiene que enseñarles a que lo que viene es muy duro y que se puedan enfrentar con eso. Y hacen falta espíritus fuertes, educados en la belleza y en el amor, para poder soportar lo que viene. Porque solo cuando se te educa en la belleza y en el amor puedes soportar la fealdad que viene. Viene una fealdad muy dura. Para todos, ¿eh? Lo que pasa es que esto en África lo están viviendo hace mucho tiempo. En algunos países de América y de Asia lo están viviendo. Aquí todavía no nos ha llegado, pero llegará. Porque esto no podemos poner fronteras. Creo que Félix también ha dicho nada. Sí. A ver, Bermúdez y después primero Fernando y luego Férez. Vivimos en un sistema que mata.
no solamente porque lo dice el Papa Francisco, sino porque los datos están ahí, esto es incuestionable. Cada vez hay más desigualdad, hay más pobreza, más migración. Es un sistema opuesto al proyecto de Jesús, totalmente opuesto al proyecto de Jesús. Entonces mi pregunta, que esta es la que iba a hacer a Pedro Juan antes, es esta. Los cristianos analizamos qué partidos se sustentan en un sistema de libre mercado, sin límite. Es decir, el capitalismo neoliberal, o el Papa Juan Pablo II le llama capitalismo salvaje. ¿Realmente analizamos los cristianos dónde se sustenta cada partido? ¿No es un reto que los cristianos analicemos esto? Sí, sí. Y no nos quedemos solamente con las siglas, si nos gusta o no nos gusta, que vayamos al fondo, ¿no? ¿Cómo crees que...? Yo creo que si somos cristianos, cuando vamos a votar, somos tan cristianos como cuando vamos a misa. Y tú tienes que leerte los proyectos y luego ver las personas que van a poner en práctica ese proyecto. Porque los proyectos de los programas políticos, bueno, a veces son tan ambiguos que da igual, ¿no? Y tenemos que fiarnos más de cómo lo han hecho hasta ahora. Y de, oye, si lo han hecho hasta ahora así, difícilmente, aunque cambien el programa, aunque te cambien la chaqueta, va a ser imposible. Claro, es evidente, es decir, el BOE lo tiene el partido que gobierna, por eso yo quiero 3 días el BOE. Pero solo quiero ser presidente 3 días, después ya no quiero. Solo 3 días para cambiar las leyes. Es decir, pero es importante que se lean los programas. Yo me los leí en las últimas elecciones, me los leí todos. Y solo vi 2 programas que podrían ser votados por un cristiano. Solo 2. Los demás me parecían que eran, desde el punto de vista ecológico. Lo que pasa es que a veces se hacen orientaciones del voto que solamente se dan. Hace unos años solamente era la cuestión del aborto la que orientaba el voto. Y no se puede orientar el voto solo por esa cuestión. Hay que orientar el voto de una forma holística, amplia, ¿no? Eso es un aspecto importante, pero hay otros aspectos que también son... Y además ahora es muy urgente. De hecho, el Papa integra todo esto en su encíclica. Sí, por supuesto, los cristianos tenemos que ver nuestro voto, a qué partido se lo damos. Creo que el profesor Férez y después Isabel y Domingo y bueno. En primer lugar, felicitar al profesor Bernardo por su magnífica exposición. Gracias. La evidencia porque ha plasmado la corrupción de la globalización. A mí me gustaría, Bernardo, preguntarte tu opinión sincera sobre la perversión del sistema. A mí me preocupa la deuda externa de los países del mundo. Dicen que el 82% están endeudados, incluido Estados Unidos, y que de ese 82% más del 40% es una deuda impagable. Es decir, va a ser imposible, inviable, décadas y siglos. Me preocupa el billón de deuda externa que tiene España, que tocamos a 22.000 euros por cabeza. Eso es otro disparate, esperpéntico. Y, sobre todo, me preocupa dentro de esta lógica de los mínimos, el Club Bilderberg, en la reunión del 15 de diciembre, determinó que había que quitar las transacciones con dinero en papel, es decir, capital monetario. Y Estados Unidos en febrero ya ha incoado un programa para eliminar los billetes de 1.000 euros y en Europa los billetes de 500 para el próximo año, en principio, y que todo esté controlado. Dejar un poquito el sistema monetario de lo pequeñito en manos de los ciudadanos y las grandes decisiones en manos de las transnacionales y de los políticos y del gobierno. ¿Qué opinión te merece esta perversión del sistema? Muchísimas gracias, profesor Férez, por esas palabras y por la pregunta, que me parece muy pertinente porque es uno de los temas que no he podido tratar en la... La cuestión de la deuda es una cuestión de moralidad e inmoralidad, porque la deuda se ha contraído, es deuda ilegítima, la mayor parte de la deuda que se ha contraído es deuda ilegítima. Voy a poner solo un ejemplo para que veas cuál es la opinión que me merece, ¿no? Cuando en España en el año 2001 entró en la Unión Europea, a España entraron a expuertas millones de euros de Alemania, ¿no? Del Deutsche Bank sobre todo, para financiar la burbuja financiera. Alemania financió la burbuja financiera como una inversión, ¿verdad? El Deutsche Bank se mete aquí en España, empieza a financiar, y cuando tú haces una inversión, lo lógico es que asumas el riesgo, ¿no? Yo puedo invertir y ganar, puedo invertir y perder. Lo que no puede ser es que yo invierta y gane, y si pierdo me lo paguen, que es lo que ha pasado en España. En España todas las políticas que se han hecho es para pagarle al Deutsche Bank la deuda. ¿Sabéis que el Deutsche Bank tiene 70 billones de euros expuestos a elementos financieros como la subprime? El Deutsche Bank está en quiebra técnica. Y para salvar al Deutsche Bank, toda la política alemana está
la política del Banco Central Europeo está organizada para salvar al Deutsche Bank. Para eso a España, Italia, Portugal, Grecia le han hecho pagar la deuda. Deuda que es ilegítima, porque si yo te presto a ti 1.000 euros pensando que voy a ganar 1.500, también puedo perder los 1.000. Si pierdo, perdemos los dos. Lo justo es que perdamos los dos, no que pierdas tú solo. Pues en España lo que se ha hecho es que perdamos nosotros y gane Alemania, gane el Deutsche Bank. Esta es la perversión intrínseca del modelo, que es un modelo hecho para que unos ganen y otros pierdan. Y da igual lo que hagas, esto es como el casino. Tú ya allí puedes invertir todo lo que quieras y un día ganarás, pero al final pierdes, porque siempre gana la banca, ¿no?, en el casino. Pues la inmoralidad y la perversión absoluta es esta. La única forma de salir de esto es hacer una anulación de la deuda. El único criterio que tiene España para salir de esto es salir del euro. Yo sé que esto no lo acepta nadie, yo lo digo. Salgamos del euro antes de que nos eche Alemania. Salgamos del euro y hagamos una economía humana, de nivel humano. Y por supuesto no le pagamos la deuda a Alemania, eso por supuesto. No tienen derecho a cobrarla. Ellos invirtieron pensando ganar y han perdido, es su problema. El riesgo moral es que si invierto gano y si pierdo gano. Eso no puede ser. Lo que ha pasado aquí con Bankia. Si pierdo gano y si gano gano y si pierdo gano. No, eso no puede ser. Hay que cambiar completamente el sistema. Por tanto, me parece inmoral. Creo que había otra pregunta. Isabel. Bueno, con tantos temas yo ya no sé ni lo que preguntar, pero vamos, porque realmente le surge un montón de debate, de dudas y de cuestiones. Imagino. Pero bueno, yo soy optimista. Dicen que un optimista es un pesimista mal informado. Pues bueno, desde mi desinformación y desde mi ignorancia, yo quiero verlo esto con perspectivas de fe. Estamos en unas jornadas que las estamos promoviendo organizaciones católicas y que queremos ver a la luz del Evangelio, a la luz de la Laudato Si, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, ¿qué hacemos? Y esa es mi pregunta, es decir, ¿qué tenemos que hacer y qué podemos hacer? Yo ayer apuntaba algo y sigo, porque soy muy constante también, sigo apuntando. Somos 1.200 millones de católicos en el mundo. ¿Realmente de verdad tenemos que estar tan asustados y tan preocupados por nuestros hijos y tan preocupados por nuestros nietos y tan preocupados por todo? ¿O realmente lo que nos debe preocupar de verdad es, ¿de verdad que somos católicos? ¿De verdad que somos cristianos? ¿De verdad que seguimos a Jesús del Evangelio? ¿De verdad que practicamos el amor? ¿De verdad que lo más importante es lo que tú has dicho muy bien, perdón por el tuteo, o lo que dije yo, que a mí me emocionó cuando se lo leí a Benedicto XVI, el cuidado amoroso de los unos por los otros, el mandamiento del amor? Realmente nosotros estamos en la Iglesia tan complicados, dando tantísimas normas, tantísimas cosas que se me está olvidando incidir en lo fundamental. Vamos a incidir ahí. Y yo de verdad, que si a mí me preocupase, lo digo con conciencia de católica, si de verdad a mí me preocupase de la red del mundo, yo realmente sería de otra manera. Porque yo cuando me preocupan de verdad los problemas de mi hijo, a mí no me importa mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, ni lo que sea por solucionar problemas de mi hijo. Si yo viviera esta fraternidad universal que nos dice el Evangelio, que nos dice Jesús, después dijo, nada de tanto Evangelio, tantos mandamientos, se resumen en dos: amar a Dios, es decir, poner a Dios en el centro de nuestros vidas y amar al hermano. Y yo no veo que realmente puede parecer muy simple, pero yo creo que no. Es decir, yo creo que tú que hablamos al principio de que no hay que cambiar las mentalidades de la gente ni hay que dar, yo creo que sí, yo creo que los cristianos debemos empezar a examinarnos diariamente qué he hecho yo hoy, cuáles han sido mis gestos de amor hacia los demás, no hacia el que tengo al lado, que es relativamente fácil, pero hasta qué punto a la hora de consumir, a la hora de actuar, a la hora de tal, he pensado pues en África, he pensado en la India, he pensado en el medio ambiente. Yo creo que eso ahí está el quid de la cuestión. Muchas gracias, Isabel, te tuteo también a ti. Mira, yo no soy pesimista ni optimista, soy esperanzado. Lo que vemos en el Evangelio es ni optimistas ni pesimistas, esperanzados. ¿No? La esperanza es una fuerza de transformación para la sociedad. Eso es la esperanza, una fuerza activa, ¿no? En el Apocalipsis es la esperanza la que hace que al final todo ese sufrimiento que hay que sufrirlo, o sea, la cruz no nos la vamos a quitar de encima. Por eso no soy ni optimista ni pesimista. No lo soy porque sé que esas cosas van a suceder. Todo ese sufrimiento ya lo tengo claro que lo vamos a sufrir. La cuestión es cómo voy a afrontar el sufrimiento.
Pues con las palabras de Jesús, buscad el reino y su justicia y lo demás se nos dará por añadidura. Entonces, nuestra actuación tiene que ser para buscar el reino y su justicia. Yo a nivel personal, a nivel familiar, intentar educar a mis hijos en el amor, el cariño, la educación de la belleza, el respeto, el cuidado, pero eso es a largo plazo. Eso es a muy largo plazo. El problema es que no tenemos tiempo. Como no tenemos tiempo, por eso he dicho lo del BOE. No quiero decir que no haya que cambiar la conciencia, hay que cambiarlas. Y sin cambio de conciencia no hay nada. ¿Por qué han fracasado todas las revoluciones hasta hoy? Porque no han hecho un cambio de las conciencias, solo han hecho un cambio social. Necesitamos las dos cosas, pero es que es tan imperioso lo que nos viene encima que o hacemos cambios estructurales o los cambios personales son a tan largo plazo que servirán de poco. Me vais a permitir que aquí diga unas palabras que pueden resultar duras. Yo la campaña contra el hambre de Manos Unidas la he seguido siempre. ¿Cuántos hambrientos hemos dejado que haya? Ninguno. No, numeralmente ninguno. No hemos evitado hambrientos. Que esta persona ha comido, perfecto, eso es un don de Dios y eso es una maravilla. Pero el número de hambrientos ha crecido. Porque no depende de que nosotros seamos buenos o malos. Depende de la política estructural global. La estructura global es que los países que tienen riquezas materiales sean empobrecidos para obtener esas riquezas. Por tanto, hay que luchar contra las políticas, aunque yo personalmente le dé de comer a este o al otro, porque eso es un bien que no tiene límite. O sea, ayudar a una persona no tiene medida, pero no hemos conseguido objetivamente, políticamente, nada, aparte de convencer gente, pero ¿qué hemos obtenido? Nada. Las políticas neoliberales han destruyen en un año todo lo que las ONGs del desarrollo han hecho en 20. Y se ha visto en el año 2007. Con esto concluyo mi intervención. En el año 2007 quiebra la bolsa de Wall Street. ¿Y qué hacen los sinvergüenzas que tienen el dinero en Wall Street? Se van a la bolsa de Chicago. Qué curioso que un año antes habían anulado, había anulado la ley que prohibía especular con alimentos. Un año antes de la crisis de 2007, luego algo sabían. Se fueron con su dinero y especularon con alimentos. Y subió el precio del trigo el doble, en unos meses. ¿Por qué? Porque grandes corporaciones acapararon los alimentos. Toda la política de ayuda de las ONGs a África tirada por el suelo de los últimos 30 años. En un mes. Luego, con política se hace más que con acción solidaria. Lo digo con todo el dolor de mi corazón porque me llevo toda la vida haciéndolo. Pero me he dado cuenta de que se hace más con política. Y por tanto tenemos que intervenir políticamente. Sea a través de partidos políticos o sea a través de otras asociaciones. O cada uno en un partido intentando que ese partido cambie. Como sea, pero hay que intervenir políticamente. Porque es muy doloroso que habíamos conseguido quitar 100 millones de hambrientos del mundo y de pronto se suman 300 millones. Por una política. Porque los ricos se lo quieren quedar todo y les da igual si especulan con armas que con alimentos que con lo que sea. O con medicinas. Por tanto, yo soy un hombre esperanzado, porque soy un hombre de fe. Yo creo en Jesucristo y que como nos ha salvado ya está todo hecho. Pero hay que ponerlo en práctica. Como decía el profesor Férez, en lo humano nos toca a nosotros intervenir, lo de Dios es ya suyo. ¿Puedo intervenir por alusiones? Es que iba a decir otra cosa, he pedido lo para decir otra cosa, pero yo parto de la base de que las ONGs no deberíamos existir. Yo también. Y que lo que tenemos que hacer es no eternizarnos en el tiempo, si no, no estamos solucionando los problemas. Sí es cierto eso que está usted diciendo. Y por eso no descartamos la incidencia política y la presión política sobre las instituciones. Y eso es otra de las cosas que propone Manos Unidas. Y eso es algo que las ONGs de la Iglesia, que trabajamos socialmente en este sentido del desarrollo, emprendemos muchas campañas unidas. Y que, por ejemplo, Manos Unidas ha estado en la COP21, ha hecho movilizaciones, ha hecho presión social, ha participado a través de la Coordinadora Nacional, a través de CIRSE. Eso es algo importantísimo. Pero, mientras tanto, hay un trabajo que no se puede eludir. Y con los proyectos, por ejemplo, en El Salvador, se han rescatado grandes extensiones de tierra para volver a los cultivos tradicionales. Cuando están acaparando tierras y esquilmándolas con pesticidas, con cultivos intensivos. Y, por ejemplo, los campesinos estaban muy orgullosos que
enseñaban 13 variedades de maíz autóctono. Por ejemplo, esos grupos los estás ayudando a sacar de la miseria. Son pequeños logros a escala planetaria. Son milagros. Pero que estás rescatando y solucionando la vida mientras las cosas se solucionan a miles y millones de seres humanos. Y no dándoles las cañas, la célebre frase, no dándoles el pan, enseñándoles a solucionar su vida. Y todos los proyectos de Manos Unidas van en ese sentido. Que te enfrentas a enemigos poderosísimos. Por ejemplo, el tema de las semillas. Los agricultores, las semillas las acaparan 10 empresas en todo el mundo. Sí. Y son semillas que valen para una cosecha, que quilman la tierra, que usan pesticidas. Cuando lo que Manos Unidas está tratando de promover proyectos en los que se usen abonos orgánicos, las semillas autóctonas. Pienso que sí, estamos haciendo, ¿les queremos llamar parches? No lo sé. Pero mientras las cosas cambian a nivel global, no se puede olvidar esto. Y yo, la pregunta que le quería hacer era la siguiente. Es curioso que hablando del desarrollo sostenible, en ningún momento de estas conferencias y coloquios ha salido a reducir los objetivos de desarrollo sostenible que han aprobado las Naciones Unidas. Han venido a sustituir a los del milenio, que eran bastante menos ambiciosos. Aquellos hablaban de reducir cantidades, lograr... Y estos son ambiciosos, usan estos términos, parecen la panacea para acabar con todos estos problemas hasta el año 2030. Yo le quería preguntar qué posibilidades reales de eficacia les ve usted a cosas como esta. En el 1, erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. El 2, poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. Es por lo que estamos clamando. Y parece que las Naciones Unidas ven que se puede conseguir hasta el año 2030. Sí. ¿Usted qué piensa sobre eso? Sí, voy a contestar, pero no sé si tenemos mucho más tiempo. No sé quién organiza esto. No tenemos tiempo. Contesto y se acabó, porque si no... Bueno, vamos a ver. Lo que hace Manos Unidas, por ejemplo, son milagros, como los que hacía Jesús. Jesús salvaba a una persona, curaba a una persona, para hacer presente el reino. Lo que hace Manos Unidas es hacer presente el reino en la tierra. Y eso es imprescindible y hay que hacerlo. Imprescindible. Pero una decisión política es la que puede hacer que las semillas no sean cosa privada. Sí, claro. Sí, una decisión política. De acuerdo, sí, es importante. El gobierno español las ha aprobado, este y el anterior. ¿No habría que presionar a esos gobiernos para que eso lo prohibiera? Eso es lo que hay que hacer. Prohibirlo. Y ayudar en El Salvador a que se recuperen las semillas autóctonas. Desarrollo sostenible es un oxímoron. En las condiciones actuales de desarrollo del sistema capitalista, la sostenibilidad es imposible. Es insostenible. Hay que hacer un decrecimiento. Pero hay que hacer un decrecimiento empezando por los ricos. Por eso yo no creo en el desarrollo sostenible. Me parece un brindis al sol o me parece un oxímoron, una contradicción en los términos. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo. El desarrollo sostenible es la estrategia de, sin cambiar el capitalismo, intentar darle una cara humana. Eso ya ha fracasado. Por desgracia, ha fracasado. Por tanto, no debemos perder ni un minuto en el desarrollo sostenible. Tenemos que dedicar todas nuestras energías a cambiar el modelo. Y mientras, a alimentar hambrientos, ayudar a los pobres y sembrar las semillas del reino, como hacéis vosotros, sembrar las semillas del reino. Y lamento que no tengamos más tiempo, lo siento de verdad, pero es que viene enseguida y no podemos comernos el tiempo. ¿Entonces nacen condenados al fracaso? Sí, condenados, como los del milenio. No perdamos ni un segundo con ellos. Ni un segundo.